8:45 de la noche, seguimos aquí en Sin Rodeos y ya está con nosotros Carlos Fernández Fontenoy, es un conocido politólogo, un analista político. Con él vamos a conversar sobre la actual coyuntura porque, bueno, hemos estado en la mesa con 12 congresistas y, bueno, cada uno ha defendido su posición, pero lo cierto es que no hay humo blanco a la vista. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un gusto. ¿Cuál es su punto de vista? Porque analizamos un poco las últimas encuestas y ya casi el 80% de la población lo que quiere efectivamente es que se dé ese adelanto de elecciones. Pero hemos escuchado, por ejemplo, lo que ha señalado el congresista Velázquez, que es que en el sentido que el partido aprista va a rechazar las pretensiones del Ejecutivo de adelantar las elecciones, tanto generales como congresales. Sí, en términos generales, muchos congresistas, como la población sabe, quieren quedarse porque están siendo investigados. Incluso el propio congresista Velázquez, que es quien está siendo investigado. Entonces, claro, pierden la inmunidad parlamentaria, ¿no? Y hay un montón de congresistas investigados que si le quitan la inmunidad parlamentaria, dentro de poco pueden ir presos. Entonces, en el fondo, también hay un temor que va por ese lado. Ahora, en términos generales, yo diría que esta situación de crisis política en que estamos se debe al fracaso político tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo. Y eso es lo que hablábamos justamente, que aquí hay errores de ambas partes. Así es. Y tan cierto es eso que a nosotros los politólogos nos gusta basarnos en hechos, ¿no? A ver, el Poder Ejecutivo, que entró en este gobierno con Vizcarra, ¿quién era el jefe del Poder Ejecutivo? Kuczynski. ¿Dónde está Kuczynski? Preso. Ya lo sabemos. El Poder Legislativo, la mayoría fujimorista, ¿quién es la jefa de la mayoría fujimorista? Iba a ir preso, pero bueno, está en su casa. Preso en su casa, o sea, prisión domiciliaria, digamos, ¿no? Por su edad, si no estaría en la cárcel. Pero está preso, digamos, no puede salir de su casa, ¿no? En el Congreso, el Poder Legislativo, ¿quién es la jefa de la mayoría fujimorista? Keiko Fujimori. ¿Dónde está Keiko Fujimori? Presa. Presa. Prisión preventiva. ¿No? Entonces... y su agrupación investigada acusada de ser una organización casi toda criminal. La cúpula de Fuerza Popular investigada por delitos con posibilidades de ir presos. Ahora, el APRA. Del APRA, como sabemos, el APRA es el que dirige a Fuerza Popular, son los intelectuales, digamos, la gente con experiencia que sabe todas las mañas en el Congreso. Porque son 5 parlamentarios. Pero que dirigen a los de Fuerza Popular. Mulder y del Castillo pues manejan el Congreso prácticamente porque manejan a Fuerza Popular, porque Fuerza Popular no tiene experiencia, son congresistas que no tienen el nivel y la experiencia de los apristas. Entonces hay una alianza aprofujimorista donde los que manejan intelectualmente a Fuerza Popular son los apristas, y creo que eso es bastante claro. Aunque ambas partes lo nieguen, ¿no? Ambos han salido en reiteradas oportunidades y han dicho que no se trata de una alianza. Así es. Sin embargo, el jefe de los apristas que dirige a Fuerza Popular era Alan García. El jefe de los apristas, el intelectual que está atrás de que, el gran titiritero que mueve los cables. Ahora ya no está. ¿Dónde está Alan García? Suicidado para no ir preso. Entonces vemos cómo todas las cabezas, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, están presas o suicidadas. O sea, nuestra política ha sido pues carcomida por la corrupción. Así es. Entonces, ¿qué gobernantes son esos donde casi todos sus jefes están presos o se han suicidado para no ir presos? Entonces, eso significa crisis política. Entonces, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo han sido incapaces de gobernar. ¿Por qué? Porque la señora Keiko Fujimori dijo, yo voy a gobernar desde el Congreso, voy a dar leyes, ¿no? Y la Constitución dice que quien gobierna es el Poder Ejecutivo, es el Presidente de la República. Y ella no fue elegida como Presidente de la República. Entonces ella, yendo contra la Constitución, quería obligar al Ejecutivo a que la obedezca. A que la obedezca. Plan de gobierno. Ella quería gobernar. Pero para gobernar ella tenía que dominar, doblegar al Poder Ejecutivo. Como que lo hizo. Entonces, Kuczynski, tú no quieres hacerme caso. Fuera. Y lo sacó. Kuczynski sí quería dialogar. Y todo el mundo le decía, oye, no funciona. Pero en ese momento conversó con Vizcarra, que estaba en Canadá, y bueno,
bajo la mesa, porque este encuentro se supo mucho después, ya ante las evidencias, porque en un primer momento se dijo que no había habido ningún tipo de acercamiento. Así es. Entonces, Kuczynski, digamos, no dejó que gobierne, pero tampoco lo dejaron gobernar. No dejó que gobierne Keiko, pero tampoco lo dejaron gobernar a él y lo sacaron, pensando que Vizcarra iba a ser más dócil. ¿Empezó, pero cambió en el camino o qué pasó? Yo creo que él se dio cuenta que si no se sometía, ¿no?, lo iban a sacar también. Y hasta ahora lo quieren sacar. El APRA, un sector del APRA, porque el otro sector dice que no está de acuerdo. Acaba de salir el secretario general de su base principal de Trujillo, decir que no están de acuerdo con el pedido de vacancia y desconocen el acuerdo del plenario aprista. De anoche, claro. Entonces el APRA está dividida. Entonces a mí me da mucha risa escuchar a Velázquez que la institucionalidad... ¿Qué institucionalidad? Si su propio partido, que debería ser una institución, hoy están divididos y entre ellos se dicen narcotraficantes y se denuncian ante el jurado y están como perro y gato. ¿Y qué salida hay entonces? Una salida. Porque, bueno, mañana se instala la Comisión de Constitución donde se va a ver este proyecto enviado por el Ejecutivo, pero lo más probable, según algunos entendidos, es que no le darían luz verde a lo solicitado por Vizcarra. La salida menos mala, porque todas son cuestionables, digamos, no es lo más conveniente, no es lo que quisiéramos para el Perú. Pero entre todas las que hay, la que ha planteado Vizcarra es la más viable, digamos, ¿no? Es la más viable porque... como decía, estas fuerzas políticas han fracasado, tanto unas como otras. Ahora, lo que muchos se preguntan, en este año que se tendría, en el caso que se diera luz verde en el Congreso, ¿no? El paso siguiente, ya se convoca lo del referéndum, bueno, se acortan los plazos para poder realizar las elecciones el próximo año y tengamos nuevas autoridades a partir del 28 de julio. ¿Qué nos garantiza que vamos a tener un mejor Congreso, mejores parlamentarios, mejores políticos, mejor presidente? Mira... ¿O cuál es el riesgo de que aparezca un outsider? Mira, riesgo siempre hay en política. En Alemania nunca pensaron de que Hitler iba a ser presidente, ni en Italia Mussolini. Que no es el caso del Perú, felizmente, ¿no? Yo creo que el problema, como dicen los fiscales, es que dentro de estos partidos hay organizaciones criminales, hay organizaciones delincuenciales. Que todos están investigados por narcotráfico, por robo. Casi todos los altos dirigentes. El mismo del Castillo declaró de que su contrincante, este señor Elías, que es congresista del APRA, le habían financiado los Sánchez Paredes su campaña electoral. Los Sánchez Paredes, digamos, de un grupo que ha sido investigado por narcotráfico en el norte. Entonces, entre ellos mismos se acusan. Ahora, si los partidos políticos que participaron en los comicios anteriores tuvieron, entre comillas, más tiempo para hacer una fiscalización, una depuración de las listas de los candidatos que postulaban para el Parlamento, ahora, ¿quiénes van a postular? Mira, ya yo creo que los dos grupos políticos, porque los tanto del congresistas Ejecutivo, no pueden postular nuevamente, ¿no?, con las nuevas leyes. Así es. Yo creo que los dos partidos que han venido gobernando, las mayorías que son dos partidos corruptos. O sea, tanto Fuerza Popular como el APRA son los partidos más corruptos del Perú. Hasta donde sabemos. Los otros, en todo caso, son menos corruptos o no son corruptos. Estoy hablando, por ejemplo, Acción Popular, ¿no? Acción Popular tiene muchos defectos, pero no es un grupo, no es una organización criminal para delinquir. Claro, y justamente ha habido una encuesta, y es lo que estamos revisando, en la que Acción Popular, Fuerza Popular y APP, Alianza para el Progreso, pues se ganan o ocupan los primeros lugares de las simpatías de las preferencias electorales. Así es. Luego está este nuevo partido de Julio Fuerza Guzmán. Popular está en un segundo lugar. Así es, pero ¿con cuánto? Está en un segundo lugar con 14%, en un caso... 13%, ¿no? El partido de la Lampa, 14%, Fuerza Popular, 13%. A ver, yo tengo acá, ¿con cuál de estas agrupaciones políticas simpatiza usted? 14% Fuerza Popular. ¿Qué quiere decir? Que el 86% no simpatiza con Fuerza Popular. Cuando le preguntan, ¿por cuál de estas agrupaciones políticas votaría en las próximas elecciones? 16% por Fuerza Popular. Quiere decir que el 14%. Quiere decir que el 84% no votaría por Fuerza Popular. La mayoría de los peruanos, la mayoría de los ciudadanos no quieren saber nada de la política. No quieren saber de Fuerza Popular. O sea, el 84% en contra en un caso y el 86% en el otro.
Entonces, se abre un abanico de posibilidades para nuevos partidos. Yo creo que estamos en una etapa de cambio generacional en la política y creo que la población está aprendiendo, se le están abriendo los ojos. O sea, no hay que tenerle miedo a este cambio generacional, a estos cambios, al posible ingreso de un outsider, pero que no tiene que ser necesariamente pues negativo. Claro, puede ser que tengan un poco menos de experiencia, que sean menos mañosos también, pero que sean gente honrada y capacitada, ya van a aprender en el camino. Todo recambio implica pues un tiempo de aprendizaje y eso es inevitable. Eso tiene que darse y no hay que tener miedo a que entre gente nueva y bueno, y que aprenda pues de cómo funciona el Parlamento. O sea, tampoco se va a demorar tanto tiempo en aprender, porque esperemos que sea gente capaz, ¿no? Claro, porque uno de los puntos de la otra parte se señala que no van a tener experiencia, que van a tardar mucho tiempo en aprender, y es por eso que criticaban pues el hecho de que no se diera luz verde al tema de la reelección parlamentaria. Mira, la mayoría de la gente de Fuerza Popular no sabe nada de Congreso. O sea, quienes han manejado son los que sí sabían. Y quienes sabían, Mulder, del Castillo y los 4 o 5 apristas. Esos son los que han manejado. Ellos no van a estar. Entonces, yo prefiero que entre gente que no sepa mucho, que sea honrada y capaz y preparada y que no sean como estos de acá, que nos han llevado realmente a una situación, ¿no?, de crisis política por incapacidad de gobernar el país. Entonces están paralizando el país. No es cierto que la economía peruana está pésimo, eso no es verdad. En América Latina todos están mal, en el mundo todos están mal por la crisis entre China y Estados Unidos. Claro, si el Perú, su principal entrada por divisas son las exportaciones a China y a Estados Unidos, y ahí hay una crisis, Claro, porque escuchaba a un economista y algunos analistas que señalaban que poco tenía que ver el tema de la crisis política local en el impacto de esa ralentización de la economía. No es que haya una recesión, sino es una ralentización. Aún más, en América Latina el Perú está punteando los países con mayor crecimiento. ¿Por qué? Porque todos están mal. Todos han empeorado un poco por la crisis internacional. Entonces, eso no es verdad. Eso es el temor de que... No, eso no es así. Eso no es así. Pero eso se utiliza políticamente. Ahora, y Acción Popular, tomando esta encuesta, el hecho de que esté ocupando el primer lugar de las simpatías electorales, ¿qué tendría que aprovechar? ¿Qué tipo de perfil tendría que tener en el caso se anime pues, para postular en las próximas elecciones? Bueno, en el Perú hay muchos retos. Bueno, en el caso de esta agrupación no se ha visto contagiada, como bien señalabas, por la corrupción. No ha estado salpicada. En las últimas elecciones que hubieron, quien realmente llegó hasta el segundo lugar fue Julio Guzmán. Julio Guzmán llegó a estar en el segundo lugar para pasar a una segunda vuelta con Keiko y lo sacaron. Esa es la verdad. Barnechea de Acción Popular venía por debajo. Y Barnechea se ha despintado que era el gran candidato de Acción Popular, por lo cual probablemente Acción Popular va a tener que buscar otro candidato, pero también entre ellos pues hay unas pugnas y no hay un líder visible, digamos, como candidato en estos momentos. Claro, porque las elecciones municipales y regionales le sirvieron para apuntalar y fortalecer un poco al partido de la Lampa. Así es. Que estaba prácticamente enterrado. Entonces yo veo a estos dos partidos, Acción Popular y el Partido Morado, como dos grupos de centro, más o menos, que quieren mantener la economía de mercado, pero claro, corrigiendo defectos, injusticias, cosas que no funcionan bien. Desde esa perspectiva, me parece que estos dos partidos le podrían dar cierta estabilidad al país. Además, son personas, casi ninguna de ellas cuestionada, metida en delitos, ni en bandas de narcotráfico, ni en los guachiturros, ni en nada de esas cosas. ¿Dónde quedaría? La izquierda cumple una función social. Y te pregunto esto por el tema de lo que opina la gente, sobre todo de las zonas más alejadas, de las zonas donde se están presentando esta mayor cantidad de conflictos sociales en los últimos tiempos, que muchos tienen que ver con el tema minero, o la mayoría de ellos. Mira, la izquierda cumple una función social, que es no solamente representar a ciertos sectores marginados que nadie los representa o quiere representarlos, sino también una función de crítica y fiscalización, ¿no? Que lo hacen, digamos, a su manera, ¿no? Y esa es una función social que la izquierda ha venido cumpliendo. La otra función es gobernar. Entonces, me parece que la izquierda todavía no ha madurado, ¿no?, como para asumir el gobierno de un país, ¿no? Me parece que siguen, digamos, con una serie de problemas entre ellos, que les permite sí cumplir con la función social, de criticar, de denunciar,
que es conveniente que se denuncien pues las cosas corruptas, no los abusos, eso está bien. Ahora, para gobernar y es otro cantar. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Ahora, la percepción de la ciudadanía de a pie también es bastante complicada porque, bueno, ve este panorama político, ve estas peleas entre el Ejecutivo y el Legislativo, cada uno se echa la responsabilidad de un lado y otro, nadie hace un mea culpa, como bien has explicado cuáles han sido los problemas que básicamente han ido surgiendo en el Congreso, que no han dejado gobernar al Ejecutivo. Y también los ataques que han venido del Ejecutivo hacia el Congreso, porque han habido muchos de ellos, porque mientras que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador de Solar, intentaba dialogar con las diferentes bancadas, el presidente Vizcarra en uno de los discursos o en varios de los discursos criticaba severamente a los partidos políticos o a los congresistas. Mira, desde que empezó el gobierno de Kuczynski, han querido dialogar, Kuczynski ha querido dialogar. Con mediadores incluidos. ¿Y cómo terminó? Lo sacaron. No hubo resultados. No, y Vizcarra también intentó sin resultado. Incluso hubo una reunión con Keiko, donde Keiko cometió la infidencia de decir, hemos tenido una reunión que era secreta, ¿no? Para acordar ciertas cosas. Incluso lo denunció a Vizcarra. Entonces, eso el diálogo ya fracasó, desgraciadamente, en términos de ponerse de acuerdo para gobernar el país. Ya pasó esa etapa, no ha dado resultados y estamos en una etapa de entrampamiento. Ahora, respecto al sector minero, a los conflictos sociales que tú has mencionado, que estamos también en una etapa complicada, yo creo que hay que... porque no solamente está Tía María, que ya ve, como bueno, ha habido una importante reunión con los 4 ministros el día de hoy, pero también está pues estas protestas violentas que han habido contra las instalaciones de esta petrolera china, ¿no? En el norte. Mira, que hayan protestas y que hayan cuestionamientos a los proyectos mineros no está mal. En todos los países hay cuestionamientos, se debate. Lo que está mal es la violencia, ¿no? Ahora, en la minería hay que tener en cuenta lo siguiente. No se puede hacer minería en todos sitios. Hay 3 posiciones, ¿no? La primera posición, que es de las empresas mineras, no de todas, pero la mayoría, dicen, se puede hacer minería en cualquier sitio. En cualquier sitio. Otros dicen, no debería haber minería en ningún sitio. Cero minería. Son los antimineros, son los antimineros. Claro. En ningún lado. Y está la posición intermedia que dice, debe haber minería porque el Perú es un país minero, ¿no? Pero no en cualquier sitio. Entonces hay que respetando el medio ambiente. Así es. Entonces, y a la comunidad, ¿no? Así es. Entonces no se pueden hacer proyectos en todos lados. Entonces, ahora, ¿quién dice en qué sitio sí y en qué sitio no? Eso es lo que está fallando. Y eso es una responsabilidad del Estado, ¿no? Como en tantos otros aspectos. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, nos ha ganado el tiempo. Te tenemos que despedir y de esta manera también cerrar el programa Sin Rodeos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches. Nosotros cerramos Sin Rodeos, pero vamos a seguir porque seguimos en esta franja informativa, 9:03 de la tarde, de la noche. Les damos la bienvenida a Punto de Vista.